Iglesia de Cristo, para mí es una gran bendición estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Ustedes son la preciosa joya, ustedes son lo que Dios hizo a través de Jesucristo, hermanos. Jesucristo vino a dar su vida por cada uno de ustedes. Hermanos, ustedes tienen un altísimo valor, hermanos, porque fueron pagados con su sangre de Cristo. Ustedes fueron dados con la preciosa sangre. La vida de Cristo Jesús fue puesta en expiación. Hermanos, desde la eternidad hasta la eternidad hubo un proyecto que Cristo Jesús habría de morir para que ustedes vivieran. Él dio su vida por su pueblo y ese pueblo eres tú. Gloria al Señor. Bueno, pues gracias a Dios hemos estado ya estudiando desde hace como 2 meses y medio hemos estado estudiando acerca de la iglesia de Cristo. Hemos estado estudiando, hermanos, cómo se fue dando la iglesia a través de la óptica del libro de los Hechos. Recuerdan que Hechos, hermanos, es el libro, hermanos, escrito por Lucas, y Lucas fue un acompañante. A su vez fue un testigo ocular de todos los sucesos que Pablo hizo en varias iglesias. Gloria al Señor. Ustedes pueden observar cómo en el libro de Hechos el apóstol Lucas dice, y fuimos, y estuvimos, y caminamos. Es decir, se está incluyendo, lo que hace ver que Lucas estuvo con Pablo en algunos de los viajes. En otros casos no lo estuvo Lucas, hermanos, pero lo que es importante, hermanos, que Lucas conoció a profundidad, hermanos, la obra misionera del apóstol Pablo. Así que gloria al Señor. Así que nosotros hemos estado estudiando la formación de la iglesia a través del libro de los Hechos. Habíamos dicho, hermanos, que Hechos, hermanos, ahí precisamente la iglesia comenzó precisamente con Jesucristo. Y Jesucristo fue el que predicó ahí en Jerusalén. En Jerusalén, hermanos, es donde se inició, es decir, el ministerio de Jesucristo se inició ahí. El Antiguo Testamento había profetizado acerca del Mesías, hermanos, del Hijo de Dios que habría de venir. Y Cristo Jesús vino, hermanos, se encarnó, hermanos, y hizo un ministerio. Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, hermanos, Él estuvo evangelizando, estuvo predicando acerca de las buenas nuevas, a través de los milagros y después de las palabras. Recordemos, hermanos, el proceso que Jesucristo, o la metodología que Jesucristo usó, es que primeramente, hermanos, Él iba a hacer milagros y posteriormente Él iba a tener enseñanzas. Esto, hermanos, para que la gente creyera, ¿sí?, que Él era el Hijo de Dios y que Él habría de redimir al mundo. Habíamos dicho, hermanos, que la iglesia se había iniciado precisamente en Jerusalén porque fue en el mismo lugar donde Jesucristo estuvo predicando. Ahí fue donde Él estuvo ministrando acerca del plan de salvación. El libro de los Hechos, hermanos, si ustedes observan detalladamente, nos va hablando una cronología histórica de cómo se fueron dando los acontecimientos. Así que Hechos, hermanos, nos va a hablar del nacimiento de la iglesia y su proceso histórico. Así que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan del ministerio terrenal, ¿sí?, el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Pero ya, hermanos, en el libro de los Hechos ya no aparece la presencia física de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, sino que más bien ahora, hermanos, vemos, hermanos, el mover del Espíritu Santo guiando a la iglesia. Así que la iglesia se va a iniciar en Jerusalén. Y después, hermanos, podemos ver cómo la profecía había sido dada. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y etcétera, ¿no?, hasta el último del mundo. Entonces, el primer paso que fue en Samaria. Recordemos que con la muerte de Esteban, muchas de las personas salieron de Jerusalén, hermanos, porque empezó la persecución de los cristianos a través, hermanos, de los judíos. Posteriormente, hermanos, la iglesia, hermanos, se extendió empezó en Jerusalén, fue en Samaria, después empezó a expandir en Damasco, y luego finalmente en Cesarea, ¿sí?, y después hasta Antioquía. En Antioquía fue donde Pablo, el apóstol Pablo, estuvo ahí predicando, hermanos, era su lugar de residencia. Y a partir de ahí, hermanos, el apóstol Pablo iba a levantar unas iglesias y luego otras y otras. Las primeras iglesias que podemos considerar, las primeras 5 iglesias que Pablo levantó, fue allá en Asia Menor. ¿Por qué, hermanos? Porque era el mover del Espíritu Santo que Dios estaba guiando al apóstol Pablo. Hermanos, así que Dios estaba guiando al apóstol Pablo, hermanos, que era, ¿y por qué no, hermanos, y por qué después
en su viaje que iba hacia, hacia Damasco, en su camino hacia Damasco, hermanos. Recordemos que el Espíritu Santo le impidió que Pablo continuara hacia Menor. ¿Por qué? Porque ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, la Escritura dice que ese era el lugar que Dios ahora estaba previendo para el apóstol Pedro, donde el ministerio de Pedro iba a ser canalizado en ese lugar. Entonces, hermanos, la obra de Pablo, el ministerio de Pablo va a dar un vuelco a través, hermanos, de la visión que él recibió del varón macedónico. Entonces, a partir de entonces, la iglesia se va a abrir precisamente en lo que conocemos las puertas, bueno, en Grecia, que son las puertas del mundo europeo y a su vez el mundo occidental. El evangelio nos iba a llegar a nosotros, pero a través, hermanos, de Grecia. Esto es, hermanos, el evangelio. Hermanos, se iba a iniciar en, sí, ya la parte de lo que es Europa, o lo que es, digamos, Grecia, iba a ser a través de Filipos. Recordemos, hermanos, que Pablo en el primer viaje siempre fue con Bernabé, con Bernabé, hermanos, y recuerden que en esa ocasión Pablo caminó con Bernabé y ambos eran apóstoles, gloria al Señor, estaban levantando iglesias, pero a través del segundo viaje misionero que Pablo iba a levantar, ahora lo iba a hacer ese viaje, hermanos, con Silas, ¿sí? Y bueno, ahí precisamente en el camino, ya hacia las puertas de Grecia, Timoteo se le iba a unir en el viaje, gloria al Señor. Así que Pablo va a iniciar su segundo viaje con Silas y en el camino se va a unir Timoteo para trabajar con él. Bueno, y vemos precisamente ya como la primera visita que Pablo hace a la iglesia de Macedonia va a ser la iglesia de los Filipos o la iglesia de los filipenses. Recordemos que era una iglesia excesivamente pobre, pero que Dios, hermanos, era una iglesia excesivamente pobre, pero llena de grandes obras de amor y de bendición con el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo había sido sostenido en su ministerio mientras Pablo andaba por las regiones de Macedonia. La iglesia de Filipos le mandó alimentos, bueno, le mandó ayuda para que Pablo pudiera sostenerse. La labor de Pablo era precisamente, hermanos, abrir camino para evangelizar a nuevas gentes. Entonces, aunque era una iglesia sumamente pobre, era una iglesia llena de amor, de buenas obras. Y Pablo, hermanos, se sostuvo con mucha ayuda de ellos, gloria al Señor. Después, hermanos, Pablo, hermanos, dio un segundo brinco y después de estar en Filipos pasó a Tesalónica o a la iglesia de tesalonicenses. Recordemos que en Filipos, ¿cómo Pablo levantó esa iglesia? Pues precisamente en el carcelero de Filipos, donde Pablo empezó a trabajar en la obra misionera, empezó a predicar en la iglesia de los judíos y fue tomado y fue apresado y encarcelado. Hermanos, porque, hermanos, el cristianismo representaba una oposición para el imperio romano. ¿Sí? Decían que Jesús era el Señor, el Rey, cuando para la mentalidad romana también, hermanos, pensaban que era el César, era temido como un Dios. Entonces, hermanos, y todas las creencias del cristianismo chocaban, hermanos, por un lado, con las creencias judías, ¿sí? Que atentaban, hermanos, contra el judaísmo. Y por el otro lado, hermanos, en el imperio romano pensaban, hermanos, que la religión oficial era precisamente, ¿sí? La Roma. El emperador romano era tenido como un dios. Y no había más hombre poderoso como el César. Y bueno, posteriormente la iglesia, hermanos, pasa a Tesalónica, el apóstol Pablo pasa a Tesalónica, y en Tesalónica empieza a haber como un avivamiento. Pero ese avivamiento va a ser eclipsado, va a ser, hermanos, interrumpido por una turba de gente ociosa que no quería, hermanos, que Pablo predicara. Y lo que sucede, hermanos, que toman a Pablo, sí, y lo toman preso, gloria al Señor. Y nuevamente, sí, lo que pasó en Filipos, mucha gente va precisamente a Tesalónica y Pablo es precisamente tenido suelto, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo libra a Pablo y bueno, finalmente Pablo es librado. Posteriormente vemos que Pablo va a ir a la iglesia de Berea, gloria al Señor, y en esa iglesia podemos observar algunas características importantes. La iglesia de Berea ya era un lugar donde ya existía una iglesia, así que ahí Pablo no levantó alguna iglesia, pero lo que sí es cierto que el apóstol Pablo ahí predicó en varias ocasiones.
Y una de las características de los hermanos de la iglesia de Berea es que eran gente muy estudiosa, eran gente muy preparada. De tal manera que cuando Pablo predicaba ahí, los hermanos confirmaban lo que Pablo les decía. No es que duraran de Pablo, sino que realmente observaban, hermanos, que lo que Pablo decía se corroboraba con las escrituras. Era una iglesia muy ilustrada, era una iglesia muy preparada, era una iglesia, hermanos, que ya estaba establecida. Y solamente Pablo llegó a ese lugar para infundir más la palabra del Señor, para afianzar la fe. Mientras que, si ustedes observan, la iglesia de Tesalónica era una iglesia de clase media, donde habían judíos, pero también habían ya gentiles. Y observen, hermanos, cómo el evangelio se empieza, hermanos, a difundir no solamente a judíos, sino también a gentiles, gloria al Señor. Y bueno, ahí en Berea, hermanos, es la iglesia en donde Pablo no la levantó, pero sí fundamentó, hermanos, con la creencia, hermanos, en el evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué vemos ahí, hermanos, ya posteriormente? Vamos a ver ahora precisamente lo que va a pasar después de Pablo. Va a empezar a brincar a lo que es la parte de Macedonia. Cuando hablamos de Macedonia, no estamos hablando de un país, ¿sí?, sino más bien estamos hablando de una región. Y una región, de hermanos, donde Pablo va a desarrollar su ministerio. Especialmente, hermanos, en lo que es el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, donde estaban precisamente varias iglesias. Como por ejemplo, estaba Filipos, estaba la iglesia de Filipos, estaba la iglesia de Tesalonicenses. Pero algo sumamente importante que podemos ver ahí. Ahí, hermanos, estaba la cuna de la cultura griega. Ahí precisamente Pablo va a llegar a Atenas. Después de Berea, Pablo va a Atenas. Y ustedes saben, hermanos, Atenas era el centro cultural, hermanos, de la Grecia imperial. Recordemos, hermanos, que ya para entonces, sí, en el siglo IV, V, Grecia se le conoció como el siglo de Pericles. Porque fue el siglo del esplendor de la cultura griega. Toda esta cultura, hermanos, fue tomada, hermanos, y llevada a Roma por los romanos. Roma conquista Grecia, hermanos, y la cultura de los griegos es puesta también en los ciudadanos romanos. De tal manera que hubo una aculturización. Fue, hermanos, los griegos, hermanos, los romanos recibieron la cultura de los griegos, ¿sí, hermanos? Entonces ellos se aculturizaron, de tal manera que ellos también tenían los dioses como los griegos, solamente les cambiaron los nombres. Tenían dios de la lluvia, dios de la guerra, dios del fuego, etc. Hermanos, y todo esto fue herencia cultural, hermanos, de los griegos para los romanos. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que vemos ahora tres grandes poderes. Ahí Esparta también era una gran nación, pero era un gran estado que rivalizaba juntamente con Atenas. Atenas era el centro cultural de Grecia. Era ahí, hermanos, donde se dio la literatura, la filosofía, la historia, las artes, etc. Vemos a los pensadores como Esquilo, como Sófocles, como Aristóteles, como Platón, como Heródoto de la historia, ¿sí?, como también el de la medicina, no recuerdo el padre de la medicina, no recuerdo su nombre, pero, hermanos, fue el desarrollo de la cultura. En cambio, cuando nosotros pensamos ahí en lo que era Esparta, era un estado fuerte y poderoso del ejército, era un pueblo militar, de tal manera que cuando fue la guerra entre Esparta y Atenas, hermanos, prevaleció Esparta sobre Atenas, pero Atenas fue el centro cultural. Pero ahora vemos el caso de Grecia, de lo que es Corintio. Corintio era la parte medular, estaba entre norte y sur, entre Esparta y Atenas. Y lo que era, hermanos, Corintio era el centro comercial más importante de Grecia. Así que había tres rivalidades: Esparta, Atenas y Corintio. Gloria al Señor. ¿Cuál era de los rasgos? Me van a entender esto, hermanos, porque estoy diciendo esto, porque esto va a impactar fuertemente en la iglesia de los corintios. Gloria al Señor. Así que ahí precisamente, hermanos, en Atenas es donde vemos a Pablo, hermanos, que él va a entrar. Son las puertas de la cultura europea, son las puertas, hermanos, de lo que Pablo va a desarrollar en su ministerio. Y lo que va a pasar, hermanos, lo primero que va a hacer Pablo ahí es que va a disputar con los estoicos y los epicúreos. La escritura así dice. Habían, hermanos, tres escuelas: estoicos, epicúreos y cirenaicos.
Gloria al Señor. Ahora, cuál era el sentir de todos ellos, hermanos? Es que ellos consideraban la vida debía de tenerse como con descanso y con paz. Y sin embargo, hermanos, cuando Pablo llega precisamente ahí a Atenas, lo que va a pasar es que va a ver que era un lugar lleno de idolatría, lleno de pecados, hermanos. Él se va a dar cuenta, hermanos, que ustedes recuerdan que dice que había una inscripción que decía al Dios no conocido. Cuando Pablo entra, hermanos, bueno, los griegos se habían acostumbrado a recibir gente, hermanos, siempre y cuando ellos fueran educados por algo. Los griegos siempre estaban preocupados en conocer algo nuevo que les trajera gente de afuera. Pero, hermanos, Pablo no iba con esa condición. Pablo iba a hablar sobre un Dios no conocido. Dice, a ese Dios que vosotros no conocéis, es al que vosotros mismos les voy a hablar. Hermano, entonces Pablo toma esa ventaja. Les empieza a hablar acerca, hermanos, del Dios todopoderoso. Hermanos, y ese discurso va a empezar así alterar el corazón de los griegos, de tal manera que también Pablo va a ser casi echado de lo que es Atenas. ¿Por qué, hermanos? Porque había mucha idolatría. Así, recordemos, hermanos, que Atenas era la ciudad, hermanos, era el centro intelectual, hermanos, y filosófico de la cultura griega. Así que Pablo no tuvo buen recibimiento ahí, hermanos, y como tampoco tuvo buen recibimiento, hermanos, entonces él va a transitar a lo que es Corintio. Hermanos, la segunda ciudad que está muy cerca, algo así como a 60, 70 kilómetros después del puerto, donde Pablo va a llegar. Hoy voy a hablar, hermanos, acerca de la iglesia de Corintio. Quise dedicar un servicio especialmente a la iglesia de Corintio. Van a entender muchas cosas por qué. La ciudad de Corintio es una franja, hermanos, de extensión de tierra que se extienda y que se une a su vez con todo lo que es la Grecia continental. Es decir, es una porción de tierrita, ¿sí? Que da al mar. Pero eso, hermanos, es la puerta de la entrada de lo que va a ser, hermanos, todo lo que es Macedonia. Gloria al Señor. Ahí, hermanos, Corintio fue una ciudad orgullosa y rica, pero también muy malvada en tiempo del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Pablo llegó algo así en el 46 después de Cristo. Si Jesucristo murió en el 33, bueno, se puede decir que en el 35, quiere decir que 11 años más Pablo empezó, ¿sí? Bueno, ya tenía 1 año y medio, 2 años ya había iniciado su primer viaje, así que Pablo, hermanos, a los 8 o 9 años después de que Jesucristo murió, Pablo empezó su misión apostólica, ¿sí? Ahora, ahí precisamente en Corintio había una estatua. Había dicho, hermanos, que era una ciudad rica. ¿Por qué rica? Porque hermanos, era un puerto donde llegaba mucha mercancía, había mucho comercio, pero también era una iglesia muy malvada. ¿Por qué digo que una iglesia malvada? Porque ahí precisamente se encontraba la estatua de la diosa Afrodita, la diosa del amor o de la fertilidad. Déjenme mostrarles más o menos para que ustedes puedan entender, hermanos, encontrar la ubicación de Corintio. La ubicación de Corintio, aquí lo tengo. Sí, a ver si lo alcanzan a ver. Sí, aquí está, hermanos, esta parte que ustedes ven de color, ahí, hermanos, está la pluma. Esta es la parte de Corintio. Si ustedes observan, hermanos, está, hermanos, a un costado del Mediterráneo. Y Pablo va a empezar a incursionar, este es el Mediterráneo, y Pablo va a empezar a incursionar, entra por estas islas y va a empezar a subir toda esta parte, ¿sí? Gloria del Señor. Anteriormente, hermanos, Pablo estaba incursionando en lo que era la parte de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, ¿sí? Todo lo que es Siria, Asiria, Turquía, etc. Pero ahora Pablo va a iniciar este viaje, gloria del Señor. Entonces, ¿qué vemos, hermanos, aquí? Bueno, que precisamente la ciudad de Corintio, ¿sí? A pesar de ser una ciudad rica, porque era muy próspera económicamente, hermanos, también era una ciudad dada al pecado, a la sensualidad. ¿Por qué? Porque era una ciudad, hermanos, donde estaba, en el centro de la ciudad estaba la estatua de la diosa Afrodita, diosa de la sensualidad, ¿sí? Y de la fertilidad, gloria al Señor, al cual fomentaba, hermanos, la inmoralidad entre los hombres y las mujeres.
Es como si aquí en México, sobre Reforma, sobre el ángel, hermanos, pusieran Afrodita. Todo el mundo la puede ver, ¿sí? Además, hermanos, como era una ciudad muy floreciente en lo económico tuvo que rivalizar precisamente con Esparta y con Atenas. Por un lado, Atenas era el centro cultural, Esparta era el centro militar, hermanos, y Corintio era el centro, hermanos, de la economía y de la política y de las finanzas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Corintios, así que hermanos, va a haber, hermanos, hay un crisol de ideas que se van a dar en eso, que si ustedes observan todas esas características de inmoralidad, de pecado, de prosperidad, hermanos, eso va a impactar fuertemente a la iglesia de los Corintios. En un comienzo, hermanos, vamos a ver cómo es que Pablo quiere entrar a Corintios y lo primero que va a hacer es que se va a encontrar con un absoluto rechazo hacia el cristianismo de la iglesia. Ahí lo vemos en Hechos. Si ustedes observan, hermanos, Hechos tiene 28 capítulos y hemos ido avanzando poquito a poquito todo lo que es el libro de los Hechos. Por ejemplo, hermanos, solamente quiero decirles esto. Por ejemplo, todo lo que es, digamos, en Jerusalén, hermanos, desde Pentecostés, está en el capítulo 2. En Samaria ya nos habla del capítulo 8. La iglesia de Damasco nos habla del capítulo 9. La iglesia de Cesarea nos habla del capítulo 10. La iglesia de Antioquía, capítulo 11. La iglesia de Filipos, capítulo 16. La iglesia de Tesalónicas, capítulo 17. Y así sucesivamente vamos avanzando hasta llegar a la iglesia de Roma, que está en el capítulo 28, 23, bueno, y 28. Gloria al Señor, 23, algunas cosas, y las encontramos después en el 28. Entonces, si ustedes observan, vamos avanzando históricamente, hermanos, y exegéticamente, como vamos avanzando sobre la formación del cristianismo. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Cuando Pablo llega a Corintio, lo primero que se va a encontrar, hermanos, es un rechazo para recibir el Evangelio. En Hechos capítulo 18, vamos casi a la mitad ya del libro de Hechos, y vamos en la iglesia 9, que es Corintios. Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Observen, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que Pablo había dejado en Berea, ¿sí?, a Timoteo y a Silas. Y él se había adelantado para ir a Corintios. Y ahí en Corintios dice que Pablo, dice, como solía entrar, estaba en la iglesia predicando. Entonces Pablo estaba predicando ahí, hermanos, y le estaba hablando acerca de Cristo. Pero ¿saben lo que dice el siguiente versículo? Dice, mas contradiciendo y blasfemando ellos, ¿quiénes? Los judíos que vivían en Corintia, en Corintio, les dijo, sacudidos sus vestidos, dice, mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, que Pablo estaba predicando y a la gente no le agradó, hermanos, la predicación del apóstol Pablo. Especialmente los judíos que atentaban, hermanos, con la vida de Pablo. Pensaban que Pablo estaba contradiciendo la ley de Moisés. Entonces, hermanos, le fueron a buscar y lo sacaron a Pablo. Entonces, no lo quisieron tener. En el capítulo, ahí mismo 18, ahora en el 9 y 10, dice, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino hables y no calles. Otra persona, hermanos, ¿qué es lo que hubiera hecho? Bueno, no me quieren aquí, pues yo me voy. Hermanos, Pablo no estaba desalentado. Estaba triste, hermanos, porque no lo habían dejado predicar en la iglesia. Hermanos, el Espíritu Santo le dice, Pablo, tú continúa adelante. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En ese pueblo, hermanos, en ese lugar, Pablo va a tener un matrimonio que le va a ayudar mucho en su caminar en el ministerio. Va a ser, Silas y Priscila y Aquilas, precisamente, que ellos van a contribuir también al sostenimiento del apóstol Pablo. Recordemos que ellos ellos tenían como profesión hacer redes, remendar redes, igualmente que la misma profesión del apóstol Pablo.
Así que en ratitos que tenía libres Pablo se iba a la casa de Priscila y Aquila a hacer redes porque era el mismo oficio que Pablo había hecho, que había aprendido también ellos mismos. Gloria al Señor. Así que vemos a Pablo, hermanos, que es rechazado, que no lo quieren, hermanos, pero pese a la oposición, Pablo va a continuar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dicho, Pablo, siga adelante. Siga adelante porque yo tengo, hermanos, gente que convertir ahí. Así que el ánimo de Pablo, hermanos, fue confortado, fue restablecido, hermanos, y continuó con la obra que Dios le había llamado. Pablo se cree que llegó ahí algo así en el 52 después de Cristo, ¿sí? Así que, hermanos, él la va a fundar en su segundo viaje. Perdón, en su segundo viaje, sí, precisamente su camino hacia Macedonia, gloria al Señor. Sí, ahí, hermanos, es donde Pablo va a tener, es una iglesia que va a tener muchos conflictos. Primeramente, hermanos, vemos las características de la iglesia de Corintios. En Primera de Corintios, por eso quiero dedicar este servicio a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 13, ahí vemos un caso de incesto. Dice, de cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tengan la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. ¿Qué vemos aquí? Bueno, había ahí en Corintios una familia, la familia que se llama la familia de Cloé. Cloé, hermanos, le informó a Pablo, mientras Pablo estaba, hermanos, en otras iglesias, le informaron a Pablo, parece ser, aquí hay, observen algo, hermanos, se dice, los estudios, se dice que hubo 3 cartas del apóstol Pablo hacia los corintios. La primera se dice que se perdió, la segunda es la que estamos leyendo, y la tercera, hermanos, es la que vamos a comentar después. En la primera, precisamente, es donde Pablo se entera, hermanos, del caso de incesto de la iglesia de Corintios, por la familia de Cloé. Y dice, ni aun los gentiles hayan hecho ese pecado. O sea, hermanos, era una iglesia cristiana, pero una iglesia, hermanos, muy pecadora. Era una iglesia donde había un caso de incesto, de tal manera que Pablo se enteró estando en otras iglesias, estando en otros lugares. Entonces le van a avisar a Pablo. Y Pablo, hermanos, manda una carta, hermanos, a la iglesia de los Corintios. Dice, hay un caso de incesto. Dice, y vosotros, es decir, a la iglesia, ustedes están tan indiferentes a las cosas. Lo que hubiera hecho la iglesia era apartar a esta persona, de tal manera que era cuestión mejor alejarla. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo creía fuertemente, hermanos, que eso podía contagiar a las demás iglesias. Por eso dice, poca levadura leuda toda la masa. Dice, y vosotros estáis hinchados, es decir, indiferentes, y no más bien tuvisteis duelo. Es decir, no se contristaron, para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente en el cuerpo, más presente en el espíritu. Yo como presente he juzgado el que tal ha cometido. Es decir, yo estoy con ustedes, yo no estoy presente con ustedes, pero mi espíritu está con vosotros. Hermanos, a Pablo le estaba doliendo entrañablemente, hermanos. Un caso, hermanos, de dolor, de incesto. Y dice, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿De qué está hablando, hermanos? En cierta medida, el apóstol Pablo estaba hablando de excomunión. Descomunión, sacar a esa persona de la iglesia. ¿Por qué? Porque iba a ser, hermanos, un mal precedente para toda la iglesia en general. Dice, vosotros únanse para discutir este asunto y saquen al que ha cometido esto, para que la iglesia no se contamine. Gloria al Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que poca levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua pues en Cristo fue sacrificada por vosotros. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, que sacaran a ese. Pero observan, hermanos, Pablo estaba diciendo que deben de castigar a esta persona para destrucción del cuerpo, no del alma. Es importante.
Después de que esta persona haya sido restaurada, entonces podía ser, hermanos, adentrada nuevamente a la iglesia. El propósito, hermanos, es destruir el pecado, no destruir a la persona. Lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia es que sáquenlo, hermanos, hablen con ellos, que se restaure, hermanos, para que después él pueda nuevamente incorporarse a la iglesia. Algo más, hermanos. Hay un caso más, ese es un caso de inmoralidad, de pecado que había en la iglesia. Hay un segundo error que podemos ver en la iglesia de los Corintios. En Primera de Corintios, vemos, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11, dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay en la iglesia de Corintios diferencias, hay peleas, hermanos. Había habido dos bandos, hermanos, pueden ser mejor no digo apellidos porque puede haber alguien, ¿no? Puede ser, digamos, una familia con otra familia, ¿sí? Hermanos entre hermanas y así. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Bueno, que la iglesia de los Corintios, aparte de haber incesto, a pesar de haber mucha carnalidad, también había, hermanos, una situación, hermanos, de división entre los mismos integrantes de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Bueno, hermanos, porque recuerden que Corintios era una ciudad orgullosa, era una ciudad rica. Pero, hermanos, si ustedes se dan cuenta, la riqueza no a veces es buena acompañante de las bendiciones. Uno dice, Dios, dame bendiciones, sí, dame una casita, dame viajes a Europa, sí, dame, hermanos, un último modelo, un auto. Hermanos, pero no siempre, hermanos, lo que uno pide es conveniente. No es lo mismo, hermanos, ser bendecidos que recibir, hermanos, la comodidad. Hay muchos bienes que no son de bendición. La bendición no es lo que tú quieres, la bendición es lo que Dios tiene para ti. Gloria al Señor. Así que aquí hay algo importante. Dice que la iglesia estaba dividida y además que la iglesia hacía bandos. Y hacía bandos porque unos querían a Pablo como apóstol y otros querían a Apolos. ¿Sí? ¿Quién era Apolos? Apolos era muy elocuente. Recordemos que en Grecia, hermanos, se dio las artes, hermanos, de la retórica. Se dio las artes de la retórica, hermanos, de la elocuencia. Y precisamente Apolos era un maestro en la elocuencia. Era una persona que seducía las mentes con hablar. Así como muchas veces como los hombres cuando conquistan a las muchachas. Ellos son auditivas, hermanos, y les pueden decir, aunque ellos sean tremendos, ¿sí? Dicen que el verbo mata carita, dicen, ¿no? Bueno, aquí en este sentido, Apolos había seducido la mente de la iglesia de los Corintios, pero otros preferían también el apóstol Pablo, y otros preferían a Cefas. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Os habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Gloria al Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, que precisamente era una iglesia completamente dividida. Era una iglesia, hermanos, que tenía bandos. Además, era una iglesia, hermanos, que se inclinaba por algunos ministros. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, era un hombre, cuando él dice, yo fui con ustedes, sí, como dice, yo fui con ustedes, no con palabrería, sino con testimonio, con palabras de poder del Espíritu Santo. Es decir, quizás el apóstol Pablo no era tan elocuente, no era tan fino en hablar como lo hacía Apolos, pero, hermanos, Pablo iba con la palabra del Señor. Pablo iba, hermanos, con la palabra del Señor ungiendo y con el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahí, ahora, en Hechos capítulo 18, versículo 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Observa, ¿no?
¿Qué vemos en Apolos? Era un hombre muy elocuente, muy dado a manejar el lenguaje, pero también, hermanos, era carente del conocimiento de la palabra del Señor. Dice que él nada más conocía, hermanos, el bautismo de Juan, pero no conocía, hermanos, la resurrección de Jesucristo, del Mesías y todo ese su ministerio del Mesías. Dice, este era instruido en el camino del Señor, le decía Apolos, y ferviente en espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en él el bautismo de Juan. Es decir, no conocía, o sea, Apolos conocía el Antiguo Testamento, pero no conocía, hermanos, el ministerio terrenal de Jesucristo. Así que, hermano, era un hombre carente del conocimiento de salvación. Y lo que uso es que Priscila y Aquila, hermanos, que eran ya fervientes cristianos, que habían sido expulsados de Roma, ellos ya vivían en Corintio, ¿sí? Entonces habían trabajado en colaboración con el apóstol Pablo, y cuando se dieron cuenta que Apolos no enseñaba correctamente, se acercaron a él y le ministraron el plan, ¿sí? de salvación y lo que era Jesucristo, gloria al Señor. Entonces, finalmente vemos, hermanos, que Apolos solamente era un buen orador, ¿sí? Pero carecía mucho del conocimiento de la palabra del Señor, ¿sí? De la obra de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, ¿sí? Que Pablo iba a rivalizar con Cefas y con Apolos. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué te parece? Imagínate que dijeran uno, eres un carnal, ¿sí? No puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Observen, hermanos, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios. Son carnales. Yo no les puedo hablar en términos espirituales porque no me van a entender. Yo me bajo a su nivel de ustedes. Os di a beber leche. Bueno, ¿quiénes son los que beben leche? Los bebés. Y no vianda. Vianda es alimento sólido, es alimento nutritivo. Porque aún no podáis, ni aún podáis ahora. Porque todavía sois carnales, es decir, son carnales, porque habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Observen, hermano, bueno, la iglesia de los Corintios como la iglesia de los Gálatas, ahí se llevaban un pegue, sí, porque la iglesia de los Gálatas también eran carnales, habían empezado con lo espiritual y terminaron siendo carnales. Así que dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo unos, yo soy ciertamente de Pablo y otros yo de Apolo, no sois carnales, pues, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por el cual habéis creído, y eso según que cada uno ha concedido el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, yo no soy Apolos, ni Apolos es Pablo, ¿sí? Sino que ambos somos colaboradores del Evangelio. Dice, Apolos sembró y yo regué. ¿Sí? Por el crecimiento lo da Cristo Jesús. Es decir, hermanos, Pablo, hermanos, estaba diciendo, mira, digan lo que digan, ¿sí? La iglesia, ¿sí? Diga lo que diga la iglesia, vosotros somos colaboradores de Cristo Jesús. Así que la iglesia, hermanos, tenía confusión, la iglesia estaba dividida, hermanos, pero también Pablo estaba argumentando que cada uno de ellos, tanto Apolos como Cefas y como él, eran colaboradores de Cristo. ¿Cuál era el propósito de estos tres varones? Llevar, hermanos, a los corintios a los pies de Cristo. Eso era el propósito del apóstol Pablo. Hermanos, que la gente caminara con Cristo. Y dice, yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Gloria al Señor. Entonces, observa, hermanos, Pablo está poniendo, hermanos, los fundamentos, hermanos, sí, y luego Apolos está dando la sustancia, el riego, sí, pero todo finalmente lo da Dios. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, sea Pablo, sea Cefas, sea Apolos, hermanos, el crecimiento lo da Cristo Jesús. Y la iglesia se estaba peleando por ver quién era quién. Uno dice, bueno, es que Apolos habla mucho más bonito que Pablo. Y otro dice así, pero Pablo lleva la verdad, dice cosas mejores. ¿Sí? Pablo, hermanos, nos habla con el Espíritu. Bueno, sí, pero Apolo, sí, habla como poeta. Y así sucesivamente. ¿Sí? Gloria al Señor.
ahí, hermanos, Pablo dice la escritura que estuvo predicando por un año y medio, ¿sí? Pablo iba directamente a las sinagogas de los judíos a predicarles acerca de Cristo. Aunque iba a la iglesia de los judíos, muchos gentiles también eran evangelizados. Gloria al Señor. ¿Sí? Dice que él estaba, dice la escritura que él estaba entregado a la predicación. Es decir, hermanos, Pablo estaba enseñando acerca de Cristo Jesús. Pero hermanos, cuando él estaba en el momento más preciso de la administración, dice la escritura que vino la oposición de incrédulos, ¿sí? Hermanos, igual que habían pasado allá en Filipos y lo que había pasado también en Tesalónica, ¿sí? Pablo siempre tuvo oposición. Cualquiera de nosotros, hermanos, simplemente mengua y toma sus cositas y se regresa a su casa. Pero recordemos lo que Pablo había recibido de Dios. Le dijo, Pablo, no claudiques, continúa con la obra que yo te he mandado. Así que, hermanos, Pablo lo insultaron y lo golpearon y finalmente él se levantó, hermanos, se sacudió el pantalón y siguió caminando. Hechos capítulo 18, vemos esta idea. 18, versículo 6, dice, mas contradiciendo y blasfemando ellos, le dijo, sacudidos sus vestidos, quiere decir, hermanos, que lo golpearon al apóstol Pablo. ¿Sí? Sacudid sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Es decir, Pablo le dijo a los judíos, si ustedes no me aceptan, si ustedes no quieren que yo les hable de Cristo, ¿sí? Yo los dejo y me voy a evangelizar a los gentiles. ¿Sí? Ellos estaban deseosos, hambrientos de recibir la palabra del Señor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el apóstol Pablo no se amilanó, no se entristeció. El apóstol Pablo, hermanos, continuó, dijo, se sacudió sus pies y manos para otra iglesia. Amén. Gloria al Señor. Así que él estuvo ahí continuando, hermanos, y en el 8 dice, y Crispo, el propósito de la sinagoga, creyó el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Porque Pablo no se hizo pequeño, no se acobardó, él siguió predicando y dice que muchos, que Crispo y su familia lo escuchaban en su casa y muchos creyeron en él. Vemos que empieza a haber fruto en la obra del apóstol Pablo. Ahora, en 1 Corintios hay algo más, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría humana o anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense, le está diciendo esto a Pablo, a la iglesia de los Corintios, porque la iglesia se había dejado persuadir por el orador, lo del Señor. Y dice, yo no fui con palabra humana, sino con poder del Espíritu Santo. Dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, el motivo, hermano, lo que le latía el apóstol Pablo era predicar, hermanos, a la gente de Cristo. Hermano, quizás él no tenía la elegancia que tenía Apolos, pero hermanos, él hablaba con verdad. Dice, y estuve yo con vosotros con franqueza y mucho temor y temblor. Él sabía, hermanos, que podía ser tomado preso y hasta ser encarcelado y morir. Por eso dice, estuve con vosotros con franqueza, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría como la de Apolos, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría y de hombres, mas en el poder de Dios. En otras palabras, a Pablo no le importaba, hermanos, tener muchos adeptos. Él iba, hermanos, a lo que Dios lo había llamado, a predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Ahora estuvimos en el 1 Corintios. En una segunda carta que Pablo les va a mandar a los Corintios, vamos a ver una reacción de Pablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo del 3 al 9. Quiero decir algo. El apóstol Pablo a veces era muy elocuente, era muy fino. Les decía cosas fuertes a la iglesia de los Corintios con una forma muy elegante, muy fina.
Ustedes lo van a ver aquí ahorita. Ahora dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, del 3 al 9. Dice, mas temo que como la serpiente engañó a Eva, está haciendo una referencia, hermanos, cómo habían sido seducidos los de Corintio. Como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestro sentido en alguna manera en la simplicidad que es en Cristo Jesús. Estaba diciendo Pablo que los corintios habían sido engañados por Satanás, habían sido engañados por falsos oradores, por gente que ellos consideraban unos superapóstoles, superministros, y que ellos habían sido engañados. Dice, porque si el que viene predicando otro Jesús que hemos predicado, o recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrís bien. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo? Que la iglesia de los Corintios, cuando Pablo no estaba, hermanos, en Corintios, la iglesia invitaba a otros ministros, pero no tenían, hermanos, la preparación, no tenían, hermanos, el poder ni la unción del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice, hermanos, dice, otros predicaban de los que no era Jesús y no habían recibido del Espíritu que habían recibido. ¿Sí? Es decir, hermanos, cierto pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Es decir, la iglesia de Corintios consideraban a Pablo poquita cosa. Y la gente que ellos invitaban, hermanos, eran grandes cosas, supereminentes apóstoles. Hermanos, por Pablo decía, yo soy igual que ellos. Yo soy nada menos que él. Está defendiendo su ministerio apostólico. ¿Sí? Y ellos, hermanos, habían sacado a Pablo y ellos habían puesto a otros. Pero ellos eran unos engañadores que eran, hermanos, que eran gente que eran gente que se aprovechaban de las circunstancias, de la ausencia de Pablo. Dice, porque si viene otro, el 5 dice, cierto pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque soy vasto en la palabra, es decir, él sabía lo que Dios le había revelado al apóstol Pablo. Pablo, como ninguno de los apóstoles, recibió tanta revelación. Y dice, porque aún soy vasto en la palabra, pero no en la ciencia, mas en todo somos ya de todo manifiesto a vosotros. Pero porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el evangelio de Dios en balde. Aquí hay muchas cosas, hermanos. Voy a tratar de explicarlo. Sí, porque yo humillándome, es decir, Pablo, para que los corintios recibieran el evangelio, Pablo se tuvo que hacer como ellos. Pablo tuvo que bajar su autoridad espiritual, hermanos, su ministerio, para caminar con ellos muy cercamente, aunque ellos muchas veces lo rechazaron. Hermanos, Pablo se hacía humilde con los humildes. Se hacía chiquito para enseñarles el evangelio. Pablo, hermanos, se adecuaba a las condiciones de ellos mismos. Dice, porque aunque era vasto en la palabra, es decir, aunque tenía mucha ciencia de la palabra del Señor, hermanos, dice, él se hacía como los pequeños, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados, porque se predicaba el evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para ministrarlos a vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahora? No solamente Pablo los iba a buscar, había sido encarcelado, había sido azotado, había sido vituperiado, ¿sí? Había sido humillado. Ahora Pablo dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para ministrar a vosotros. En otras iglesias, hermanos, las que estuvo en Asia, Pablo les había predicado de entrada por salida. Él iba y venía una semana, 2 semanas, estaba con ellos, después él se iba a levantar a otras. Pero en esta iglesia de los Corintios, Pablo estuvo predicando año y medio. Año y medio, hermanos, dedicó su tiempo, su esfuerzo, su talento, hermanos, y la iglesia no lo aceptaba. Y luego dice, hermanos, de todo el tiempo que yo estuve, yo no recibí ni un centavo. ¿Qué palabras, hermano, está diciendo Pablo? Sí. De ustedes no recibí nada. Y yo di año y medio trabajando con ustedes. Dice, he despojado a otras iglesias. Es decir, las iglesias de Macedonia,
Esto es, la iglesia de Tesalónica y de Filipos le habían mandado dinero a Pablo a la iglesia, ¿sí?, para que él siguiera predicando en Corintios. Y de la misma iglesia donde Pablo estuvo, no le habían dado ni para cacahuates. Dice, y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me he guardado de celos gravosos y me guardaré. Es decir, yo he predicado en la iglesia de los Corintios. Me he dado con lágrimas, me he dado con dolor. He sido castigado, he sido azotado, he sido vituperiado. Hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y ustedes no me han aceptado, me han rechazado. Yo me he pagado mi sustento, me he sostenido para no serles gravoso, para no serles carga. ¿Sí? Mi único propósito era evangelizar, era llevar el evangelio hasta sus casas. Dice, en la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las puertas de Acaya. ¿Qué le estaba diciendo Pablo, hermanos? Pablo era muy fino, era muy elegante de decir las cosas, pero le dijo, yo he predicado mucho con ustedes, he dado mi tiempo, he dado mi vida, he dado mi esfuerzo, he dado mi talento, me he sostenido yo mismo trabajando en las redes para no serles gravoso. Y a ustedes yo les he dado el sustento, les he dado el sustento de la palabra de Dios. Observen, hermanos, qué forma tan elegante, qué forma tan fina, tan bonita, hermanos, de recriminarles su desdén que tenían contra Pablo. Además, hermanos, Pablo les predicó, le dio los mejores mensajes que no les había dado a las demás iglesias. Les había dado, hermanos, en 1 Corintios, ¿qué vemos ahí? Vemos 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Porque a la verdad, a este es dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe. Pues mira, ¿qué le está dando, hermanos? Le está dando, hermanos, los dones del Espíritu Santo. A ninguna iglesia, hermanos, Pablo dio esas cátedras tan llenas de unción y de poder como lo hizo a la iglesia de los Corintios. Le dio, hermanos, el mensaje de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? Ahí, primeramente también, a la siguiente hoja, hermanos, al otro día o a la otra semana, Pablo le dio una cátedra sobre lo que es el amor. ¿Sí? El amor es sufrido, el amor es benigno. Sí, el gran capítulo del amor se le conoce, hermanos. 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Dice, y bueno, aquí dice, hermanos, la verdad, o el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se huelga de la injusticia, sino se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Hermanos, a la iglesia que no lo quisieron a Pablo, Pablo le dio los mejores mensajes. Le dio, hermanos, los dones del Espíritu Santo. Le dio la cátedra, hermanos, del verdadero amor, hermanos. ¿Qué más vemos? ¿Sí? Después, en el capítulo 14, vemos ahora, hermanos, el gran mensaje acerca de las lenguas y de la profecía. ¿Qué era mejor, hermanos, hablar en lenguas que hablar en profecías? El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que habla en profecía edifica a toda la iglesia. Gloria al Señor. Hermanos, grandes mensajes que no se los dio a ninguna otra iglesia. Y sin embargo, a la de Corintios, hermanos, les dio más y mucho más y demás. Estaban llenos, estaban, hermanos, hastiados de tanto maná espiritual. Además, hermanos, que en el capítulo 7 vemos también que Pablo le está dando una gran lección, una gran cátedra acerca del matrimonio. ¿Sí? Hermanos, ahí dice cuándo deben de casarse, hermanos, las características de un matrimonio de Dios, gloria del Señor. ¿Qué puedo decir de la iglesia de los Corintios?
Una iglesia sin identidad, una iglesia pecadora, una iglesia, hermanos, que Pablo dedicó 1 año y medio de su vida. De ellos no recibió ni un centavo. Pablo, hermanos, fue una iglesia que lo quisieron quitar. ¿Sí? Él estaba argumentando que él era el pastor. Él levantó esa iglesia. Él se estaba defendiendo su ministerio. Pero la iglesia de los Corintios le había dicho, ese no es nuestro pastor. Mi pastor es Apolos, el gran elocuente, el gran estudioso de las artes artísticas del lenguaje. Lo del Señor. Pablo, hermanos, sin embargo, él siguió caminando ahí. ¿Sí? Humanamente Pablo podía haber rechazado esa iglesia y haberle dicho, ahí se hagan bolas, háganse bolas. Yo me voy a otras iglesias. Me voy a otra iglesia, a la de Efesios, que me están esperando. Pero hermanos, dijo Pablo, el Espíritu Santo dijo, Pablo, quédate ahí. No te vayas. No te aceptan a ti, no me están aceptando a mí. Si a ti te rechazan, me están rechazando a mí. ¿Sí? Ahora, vemos en 1 Corintios capítulo 9, otro punto. Capítulo 9, versículos del 12 al 15. ¿Sí? Dice, y si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien vosotros, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven del altar participan? Voy a dividirlo en dos partes aquí, hermanos, porque son cosas diferentes. Dice, en el 11, si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa así si segamos lo que es carnal. Ahora dice, si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿qué está diciendo? Que los otros apóstoles que habían ido sobre el apóstol, ¿sí?, a la iglesia de los Corintios, se habían sobrepuesto a la iglesia de los Corintios. Es decir, los mismos apóstoles habían maltratado a la iglesia de los Corintios. Dice, si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado esta potestad, antes sufrimos todos, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, la iglesia de los Corintios habían aceptado otros ministros, otros superapóstoles, pero esos apóstoles castigaban, regañaban, golpeaban y le quitaban el dinero, hermanos, a la iglesia de los Corintios. Sí. Como dicen, entre más mal te tratan, ahí está uno. ¿Sí? Y esa era la iglesia de los Corintios. Y lo dice Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven del altar participan? Ahora le está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Yo trabajé con ustedes. Ahora era un derecho que ustedes me sostuvieran. Y no lo hicieron. Pero a otros los dejan que los regañen, que los golpeen, que los insulten, ¿sí? Y todavía, sí, les dan sus ofrendas. Dice, así también ordeno al Señor que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Sí? Mas yo en nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vano esta mi gloria. Es decir, si a otros les diste, ¿sí?, lo correcto es que tú tenías que haberlo dado, ¿verdad?, al ministro oficial de la iglesia. Pablo, hermanos, está triste en el corazón. Y sabes que él está reivindicando su ministerio. No es que él pelee, hermanos. Él está diciendo, yo levanté esa iglesia. Yo merezco ocupar el lugar de la iglesia. Yo la levanté. ¿Sí? Y de tus ofrendas yo no recibí nada. Pero la Escritura dice que los que trabajan del altar deben de vivir del altar. Los que trabajan en el ministerio deben de vivir en el ministerio. Pero de ustedes no recibieron nada. Qué fino era Pablo. Qué elegante era el apóstol Pablo. Les estaba, hermanos, recriminando, hermanos, esos desvíos que habían tenido contra él, hermanos, y la aceptación que habían tenido con otras personas. Aleluya, gloria al Señor. A veces me pierdo, hermanos, gloria al Señor. Vamos a leer aquí. Observen, hermanos, que aquí en el capítulo 11, en 2 de Corintios, ahora capítulo 11, versículo
16, 16. Dice, otra vez digo, que nadie me estime ser loco, de otra manera recibirme como a un loco para que me gloríe yo un poco. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura con esta confianza de gloria. Pues que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleraréis lo necio, siendo vosotros sabios. Es decir, Pablo le está diciendo, ustedes recibieron a gente que no tenía el llamado ministerial, que no eran apóstoles. Ustedes los consideran como superapóstoles, pero sí, ustedes los han tolerado, ellos los han golpeado, los han regañado, dice, los han castigado, ¿sí? Ustedes los han tolerado, ¿sí? Ellos son malos ministros, ¿sí? Eran falsos ministros y además los han esclavizado a ustedes. Les robaban y además los golpeaban a ustedes. Y ustedes estaban súper felices y contentos con ese ministro. Y luego dice, porque toleraréis si alguno os pone en servidumbre. Es decir, observen, los habían esclavizado. Sí, es decir, los ministros sentían que la iglesia era su iglesia y los regañaban, los golpeaban, los humillaban. Dice, y los ponían en servidumbre. Si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Dígolo cuando a la afrenta como si vosotros hubiésemos sido flacos. Empero en lo que otro tuviese osadía, hablo con locura, también yo os tengo osadía. ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Bueno, que la iglesia había tolerado muchas cosas de esos ministros. Ahora, ¿cómo va a recibir esto Pablo? En el capítulo 12, en el 2 Corintios capítulo 12, versículo 11, observe cómo va a terminar Pablo con la iglesia. Dice, heme hecho un necio en gloriarme. Vosotros me contristáis, es decir, ustedes me han entristecido, iglesia. Yo que les he dado todo, yo que les he dado mi tiempo, mi esfuerzo, el talento. He despojado a otras iglesias para cubrirlos a ustedes. Me he dedicado más tiempo y ustedes me han echado a un lado. Dice, heme hecho como un necio en gloriarme. Vosotros me contristáis, es decir, me han entristecido, pues yo había de ser alabado de vosotros. Es decir, Pablo está pidiendo, hermanos, un reconocimiento hacia sí mismo por la labor que él había hecho en la iglesia. Porque nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Somos apóstoles, es decir, está diciendo los superapóstoles, le estoy comentando, consideraban a los corintios, a los otros, los superapóstoles, y al apóstol Pablo, un ministrito chafa, balín. Con todo esto, dice, las señales del apóstol me han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. Es decir, que la iglesia de los corintios, que minimizaba al apóstol Pablo, decía, yo soy más apóstol que ellos, los que me han visitado. ¿Por qué? Porque las señales me siguen, porque la palabra de Dios está en mí. Dicen por ahí, hermanos, para que uno sea apóstol, debe de ver a Cristo. Y Pablo vio a Cristo, hermanos, cuando él fue tomado. Ahí, hermanos, cuando él iba en su camino a Damasco, cuando se le vio, cuando un reflejo de luz le cayó a él, hermanos, él pudo ver a Cristo. Por eso era el apóstol. Y los otros, quién sabe. Pero ¿cómo regañaban a la iglesia? Dice, con todo esto las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Es decir, hermanos, yo soy apóstol porque Dios me lo ha testificado. Porque yo tengo los signos de ser apóstol. No es que él, hermanos, no es gloriar a sí mismo, sino que él está reivindicando su lugar dentro de la iglesia. Ustedes que consideran a otros, dice, sumos ministros, es decir, superapóstoles, a mí me consideran poca cosa. Hermano, ¿qué puedes decir, Pablo? Quizás porque nada más vengo con una playerita, con una camiseta, porque yo no predico con traje, porque yo no predico, hermanos, con elocuencia. Porque sí, pero ¿sabes qué? Para ustedes seré poca cosa, pero para Dios soy ministro, para Dios soy apóstol. Dice, con todas las señales de apóstol he sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. Gloria al Señor. Porque ¿qué hay en que habéis sido menor que las otras iglesias? Sino que yo mismo os he sido carga. Perdonadme esta injuria. Es decir, no,
con ustedes yo me he dado. Yo necesito carga. He trabajado con ustedes. He aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez. Y no os seré gravosos, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Mira, yo no busco tu aceptación. Ese es un ministro, hermanos. Un ministro no consiste en que caiga bien o mal a la iglesia. Un ministro debe de contentarse con cumplir la obra del Señor. Quizás para otros, dice Pablo, quizás para otros no lo soy ministro. Para otros no tengo el reconocimiento de ser apóstol, ¿sí? Pero para otros sí lo soy. Tú me puedes despreciar, me puedes desechar, dice el apóstol Pablo, pero para otros soy. Y Dios está conmigo. Las señales de apóstol me persiguen. Quizás vieron a Pablo gordito, chaparrito. La biografía de Pablo, del apóstol Pablo, así lo ponen, como un gordito, chaparrito. Quizás no tenía la estatura y la elocuencia, ¿sí?, de Apolos. No tenía el carisma que tenía Apolos, pero hermanos, Pablo era mucho más en todo que Apolos. Gloria al Señor. Y luego dice, he aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravosos, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, y los padres para los hijos. Empero yo de buena gana dependeré y seré dependido por vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mira, para ustedes no lo soy, apóstol, pero para Dios sí. Yo estoy aquí con ustedes, sí, porque Dios me ha llamado a servirles. Hermanos, te hago una pregunta. ¿Tú crees que los ministros tengan carisma? Hermanos, un ministro que busque el favor de la gente, deja de ser siervo de Dios. Óyelo bien, hermanos. Un ministro que busque el favor de la gente, deja de ser hombre de Dios. Un ministro, hermanos, puede tener muchas debilidades. Puede estar gordo, feo, chaparro, pelón, prieto, como sea, hermanos. Pero un hombre de Dios, hermanos, es puesto por Dios, queramos o no. No podrá tener la simpatía que puede tener un gran orador, un hombre guapo, alto, extranjero, etc. Pero, hermanos, uno de ellos vale igual que un ministro de campo, que un ministro que tenga un pequeño grupito, hermanos, unos 15, 20 ovejitas, a uno que llene estadios. Para Dios es lo mismo. Para Dios es igual. Además, hermanos, en 2 de Corintios vemos otro rasgo más. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11, había un problema de religiosidad en la iglesia. Heme hecho un necio en gloriarme, vosotros me contristáis. Pues yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles. Es decir, Pablo se está burlando con ironía de la iglesia de los Corintios. Dice, ellos que los consideran superapóstoles, dice, yo no he sido menor que ellos. Las señales de apóstol a mí me siguen. Dice, con todo esto, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros. Dice, porque... Y dice en el 15, he aquí yo en el 15, pero yo de buena gana dependeré y seré dependido de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Gloria al Señor. Pablo estuvo con ellos algo así como 1 año y medio, ¿sí? Él les enseñó mejor que a las demás iglesias. Dedicó su vida, dedicó su tiempo, dedicó su esfuerzo, ¿sí? Sí, dio lo mejor de las enseñanzas que podemos ver en las 3 epístolas que él escribió. A algunas iglesias le dedicó una epístola, pero a los Corintios le dedicó 2 epístolas, ¿sí? Y en 1 Corintios, ya estamos terminando, 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 3 dice, hasta esta hora hambreamos y tenemos sed, y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos. Es decir, él no tenía que comer, él no tenía que vestir, él andaba caminando, él no tenía carro, ¿sí? Y dice, andábamos de golpes y andábamos vagabundos, andábamos levantando iglesias y trabajando, obrando con nuestras manos. Nos maldicen
y bendecimos. Es decir, la iglesia lo maldijo al apóstol Pablo, pero él bendecía todavía a los que lo maldecían. Padecemos persecución y sufrimos. Desde un comienzo Pablo no fue aceptado en la iglesia de los Corintios. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como es del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Pablo era aborrecido, era criticado, era ninguneado, era empobrecido, era tenido como menos a la iglesia de los Corintios. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, mas amonestaos como a mis hijos amados. Porque aunque tenga 10,000 años en Cristo, no tendré muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Dice, yo los engendré. ¿Qué es engendrar? Es concebir. Si yo les ministré, yo levanté la iglesia. Por mí conoces la iglesia, a Cristo Jesús. Dice, y con todo eso, aunque tú no me ames, yo te amo más. Aunque tú me desprecies, yo seguiré trabajando contigo. Y la última cita, hermanos, la vemos en 2 de Corintios. Ya leí más o menos esta cita, la voy a repetir para dedicar más atención a ella. Dice, empero yo de buena gana dependeré y seré despedido por vuestra, aunque amando más, sea amado menos. Hermanos, cuánta finura, cuánta elegancia, qué palabras de refinamiento tenía Pablo para decirle sus cosas a la iglesia de los Corintios. Aunque tú no me ames, yo te amaré. Aunque tú me desprecies, yo te recogeré. Aunque tú no quieras ver mi rostro, yo iré contigo. Aunque tú no me quieras escuchar, yo te ministraré acerca de Cristo. Aunque tú no me ames. Aunque tú no quieras nada conmigo. ¿Sí? Cuánta ironía vemos aquí del apóstol Pablo. Con todo ello, hermanos, Pablo no renegó de la iglesia de Corintios. Dijo, amando más, aunque tú me ames menos, yo te voy a amar más. En otras palabras, dijo, aunque tú me odies, yo estaré siempre contigo. Pablo los amó más él a ellos que ellos a él. Hay muchos ministros, hermanos, en nuestros días, ministros de Dios que quizás no tienen el carisma que pueden tener otros, que salen en televisión, que salen en la radio, que usan trajes elegantes y finos. Hermanos, pero ellos también, Dios los ha puesto. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde.